El otro año, en diciembre, empezamos a construir. Vamos a estirar la plancha, la columna. Así que, hermano, cuando se quiere disposición, se hacen las cosas. ¿Ven? Ya saben que esto no es mío, ni del pastor Carlos, esto es del Señor. Y de cada una de las personas que se van a congregar aquí, porque esto está en Florida. Así que sigamos aportando en la obra de Dios. Vamos a la palabra, después de haber gozado esta mañana. Gloria a Dios. ¿Ven? Vamos a ver qué dice Génesis 2:25. Vamos a hablar de la desnudez esta mañana. La desnudez. Desnudez. Gloria a Dios. No me asuste. No me asuste que no vamos a hablar nada raro, sino lo que dice la Biblia. Génesis 2:25. Gloria a Dios. Enseña la palabra de Dios. Génesis 2, ¿estamos ahí? ¿Sí? 25. ¿Ya lo quiere Tatiana? Cariño, ¿ya? Leámoslo todos a cuenta de 3. 1, 2 y 3. Y estaban ambos, Adán y no se avergonzaban. Padre bueno y soberano, en esta mañana te adoramos, te honramos, te exaltamos. Señor, a ti te damos la gloria y la honra. Porque eres bueno, porque para siempre tu misericordia. Enséñalo en esta mañana. Esta palabra provoque, Señor, el hecho de nosotros de poder ser edificados, reflexionar sin algo malo. Señor, te hemos ofendido si hemos actuado mal, conforme, Señor, nuestros designios, y ayúdanos a serte fieles cada día más y más. Háblale al niño, al adolescente, al joven, al adulto, al anciano, a todos los que nos encontramos aquí. Sigue sanando nuestras vidas, y ayúdanos cada día a ser mejores cristianos para la gloria de tu nombre. Amén. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Desnudos, porque así lo había hecho Dios. Amén. Desnudos. No hay malicia, no hay que meterle automáticamente miedo a eso, sino que es en el tiempo de la inocencia, ¿verdad? El tiempo de la inocencia. Nótese que cuando ellos pecaron, luego le dijo Adán a Dios que estaba desnudo. Y luego le dice Dios a Adán, ¿quién te enseñó? Entonces, ¿por qué Adán pudo conocer que estaba desnudo? Por el pecado, por la desobediencia, porque había fallado, porque había pecado delante de Dios. ¿Ven? Pero luego de ahí dice que Dios mató un animal y los vistió. ¿Sí o no? Él mismo llegó y los tapó. Espió un animal y los cubrió para que de ahí en adelante ya no estuvieran más desnudos, sino que realmente estuvieran tapaditos, estuvieran vestidos. Entonces, la desnudez la podemos sintetizar o manifestar en varios aspectos, en varias áreas, y todas son viables conforme el plan de Dios, conforme el deseo de Dios, conforme el propósito de Dios. En la Biblia podemos mirar múltiples significados que van desde la etapa de la inocencia, o sea, el principio, el origen, la pureza original, hasta la vulnerabilidad de la vergüenza y también el juicio. Su interpretación se divide en 4
conceptos. Ya miramos la primera, que es la parte de la inocencia, porque ellos no se avergonzaban de estar en el estado en el que se encontraban. Miremos Génesis 3:7, ¿qué dice? Génesis 3:7. Génesis capítulo 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos se hicieron delantales y luego Dios también hizo un sacrificio y lo tapó. Pero entonces ahí miramos como para poder corroborar lo que ya les había manifestado por la palabra. Gloria al nombre del Señor. Vamos acá a Juan capítulo a Isaías capítulo 20, versículo 4. Isaías 24. Isaías 24. Así, ¿lo está leyendo? Léalo duro. Así llevará el rey de Asiria ¿Ah? a los cautivos de Egipto. ¿Qué pasó? Así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y los deportados de Etiopía, a jóvenes y a ancianos desnudos y descalzos y descubiertas las nalgas, para vergüenza de Egipto. Entonces, aquí ya encontramos en este pasaje que la Biblia nos muestra que la desnudez significa ¿qué? Vergüenza. Amén. Oiga, yo he mirado por ahí por el Facebook a veces algunas peleas bastante serias. ¿Ustedes han mirado por ahí? Una pelea seria. Y muchas veces sale a volar el pelo, sale a volar brasieres y muchas cosas. Y algunas como que no les da vergüenza. Tremendo. Les voy a contar algo aquí a ustedes, pero no se lo voy a decir a nadie. ¿Me lo van a guardar el secreto? ¿Sí o no? No, pero digan, ¿me lo van a guardar? Bueno, el hermano Rosa dice así. O sea, quiere decir que sí me lo va a guardar. A mí me gustaba nadar, o sea, bañar, bastante. Allá en la vereda donde vivíamos, por allá en Tumaco, había algunos puntos donde llegaba la marea, ¿sí? Por acá no existe eso, usted no tiene esa bendición. Acá es río, allá es aguasal, tenemos ríos también. Pero entonces, de muchachos así como usted que está aquí, ¿cuánta gente usted tiene? ¿Cuánta gente usted tiene? 10. Bueno. Así como este muchacho con otro compañerito, yo me le volaba a mi mamá. Volaba. Y me iba a un lugar que se llama Palinfo. Yo le dije, hermana, yo quedaba por la avenida, ¿se acuerdan? Y allá íbamos a nadar nosotros, a bañar. Y al llegar allá, nos quitábamos la ropa. Y quedábamos como Dios nos trajo al mundo. Desnudos. Como éramos unos muchachitos, no nos daba vergüenza. ¿Ya? Y así seguía, hasta que un día mi mamá se dio cuenta. Y allá en Palinfo hay una empresa de maderas y trabajaba un tío. Y mi mamá había hablado con mi tío y le dijo, donde tú me lo veas allá, me lo coges y me mandas a llamar. Hermano, así fue. Llegó ese día y yo estaba desnudo. Llegó mi tío y Raúl me cogió, le mandó a llamar a mi mamá. Llegó mi mamá con un látigo de vaca, ¿cuál vaca? Ya casi no se usan los látigos, digo. ¿Sí? Ya casi no se usan. Y de allá de ese lugar me llevó desnudo hacia donde nosotros vivíamos, como unos 3 kilómetros. ¿Y saben cómo andaba yo? Ella me cogía aquí la manito y yo andaba así, tapadito así. Y me llevó. Pero ¿saben qué? Eso fue santo remedio, para que no me fuera más. Y me colocaron
a bañar desnudo. Entonces, lo que le quiero decir a usted es que la desnudez trae vergüenza. Pero hay una parte muy importante que quiero compartir con usted y está en Juan. Vamos a ir a Juan. Gloria a Dios. En el capítulo 21. Vamos a leer primero un texto y después empezamos desde el principio. Leamos el versículo 7. Apenas voy a la introducción. Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Versículo 7. ¿Quién lo tiene? Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo Padre, es el Señor Simón. ¿Cómo? Déjamelo bien, A ver, déjamelo bien. entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, Digo a Pedro. es el Señor Simón. Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó de la ropa porque se había despojado de ella. ¿Se había qué? Se echó al mar. ¿Se había qué? Despojado de ella. Se la había quitado. Bueno, vamos acá. Escuchen bien. En ese pasaje, escuchen bien. En esa anécdota que podemos ver ahí, Jesús ya había muerto y había resucitado. Había aparecido por lo menos 3 veces a los discípulos. Jesús estuvo, después de que resucitó, 40 días. 40 días con los discípulos. ¿Qué estuvo haciendo Jesús? Siguió enseñándoles, les siguió preparando, les siguió capacitando. Pero recuerden que cuando Él los escogió, Él les dijo los acontecimientos que vendrían. Amén. ¿A quién fue el primero que llamó el Señor? ¿Y se acuerdan? De los discípulos, ¿a quién llamó el Señor primero? Y a los duros miedos. ¿Se acuerdan que ellos fueron a pescar y no habían cogido nada? Pero antes de eso Jesús le dijo a Pedro: préstame tu barca. Y Jesús empezó a predicar y se agolpó a mucha gente. Pero después de aquello, entonces le dijo el Señor a Pedro, porque entre comillas había tirado la red toda la noche y no han cogido nada. Ponga la mano adentro y echa la red a la derecha. Y agarró tanta cantidad de peces. Cuando Pedro llegó, amén, cayó de rodillas delante de quién? Del Señor. Cayó avergonzado en ese momento dado por la tanta cantidad de peces que había. O sea, porque el Señor se había manifestado y él en ese momento dado, como dudó, pero creyó, amén, y vio la gloria de Dios, que cayó de rodillas lleno de temor. Ahí, en ese momento, ¿qué le dijo el Señor a Pedro? ¿Que lo haría qué? ¿Estamos aquí? Ahí en ese instante lo separó. En ese instante lo selló. Y le dijo: ya no serás más pescador de peces, sino pescador. Entonces, en ese momento dado, Pedro siguió al Señor. Y le voy a decir algo a usted. A Pedro nunca le faltó nada. A la familia de Pedro nunca le faltó
Porque ella no iba a trabajar más en el trabajo que tenía. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién lo sostenía a él? Jesús tenía que sostenerlo. Quiero decirle que a quien Dios llama, Jesús lo sostiene. Quiero decirle que a quien Jesús llama, Jesús le suple. Porque Jesús no tiene, amén, ese egoísmo, sino que tiene cuidado de aquel a quien Él llama. Muchos de nosotros, hermanos, en muchas ocasiones hemos dejado de servir o de seguir al Señor porque realmente tenemos necesidades. ¿Verdad? Ahora, no está malo servir o trabajar, porque a cada uno Dios le da su forma de cómo conseguir su sustento. Pero a Pedro en especial y a cada uno de los discípulos que él empezó a llamar, amén, la obra los sostenía. ¿Sí? Ellos tenían un sustento. Y la familia, ¿usted se imagina? ¿Usted cree que esa gente realmente mal hablando del evangelio, mal hablando de la obra de Dios? Pero véanlo, no véanlo, metido en ese evangelio, metido en nosotros aquí, nosotros aquí, nosotros aquí, aguantando. ¿Sí ven? Por eso la palabra dice que el que trabaja el evangelio, ¿qué pasa? Que viva y coma del evangelio, dice la Escritura. ¿Es así o no así? Eso es bíblico. A su nombre. El que trabaja y sirve el evangelio, que viva y coma, o sea que automáticamente eso se convierte en un trabajo. Sino que hoy en día muchos pastores, mucha gente le ha dado un mal sentido a esto y toda la plata para ellos, para su familia y para muchas cosas. Entonces eso es lo que ha traído mucha murmuración, mucha crítica dentro del pueblo de Dios, dentro de la gente. Por eso es que mucha gente ya casi no se entrega el evangelio, ¿verdad? Porque piensan que todo es para el pastor, para la familia del pastor. Inclusive hay iglesias que son así, que todo lo que se recauda es para el pastor. En el Nuevo Testamento podemos ver cómo se hacen juntas, y en las juntas hay una distribución de cómo hay que tener una administración como la que tenemos aquí y en muchos lugares. Aquí se paga la energía, se paga el agua y así, y todos los instrumentos acá, porque nosotros los hemos comprado, gracias a Dios nosotros compramos, pero todo lo que se compra en la obra de Dios es con lo mismo que uno aporta. ¿Sí me entiende? Porque el gobierno a nosotros no nos da. Y más a la iglesia evangélica, peor. La iglesia católica sí. La iglesia católica es la entidad más rica que puede haber. La entidad más rica que hay se llama la iglesia católica. Dígalo duro. Pero nosotros no, nosotros mismos, con lo poco que damos, ofrendas y diezmos, es que podemos subir y comprar sillas, todas estas cosas, a medida que va subiendo, porque es la obra del Señor. Es muy importante que la iglesia conozca todas estas cosas, que la iglesia sepa todas estas cosas. Pero el punto de referencia que les quiero compartir esta mañana es esta. El Señor llamó a Pedro y Pedro tenía que seguir al Señor, y así lo hizo, y así siguió. Pero resulta que después de que el Señor muere, pasó algo con los discípulos, porque la Biblia nos presenta a Pedro como referencia, pero no solamente fue referencia. Si el Señor llamó a los discípulos y les dio promesa, ellos tenían que mantenerse ahí, ellos tenían que seguir en la obra, ellos tenían que seguir sirviendo, ellos tenían que seguir trabajando. Pero ¿qué pasó? Vamos acá al versículo 7, donde la hermana Rosa leyó. Entonces aquel discípulo que Jesús amaba, ¿cuál era? Juan. Dijo a Pedro: es el Señor. Simón, cuando vio que el Señor, ¿qué hizo? Se ciñó la ropa
algo. ¿Cómo estaba Pedro? Literalmente estaba desnudo. Así, literalmente estaba desnudo. ¿Ya? Cuando Juan le dice, Pedro, es el Señor, ¿cómo así? Entonces llega, ¿y qué dice la Escritura aquí? Gloria al nombre del Señor. Dice que se echó a dónde? Para que según el mar que lo cubriera. Amén. Pero el mar literalmente representa muchedumbre. Mar representa multitud. La iglesia no puede estar cubierta por la multitud ni cubierta por el mar. Amén. ¿Vamos a entender? Estoy hablando en términos literales, pero también hay que entender lo que significa. Entonces se echa al mar porque se sintió avergonzado. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? No que se haya olvidado, pero sí, al parecer, Pedro se había desmotivado. Pedro se había desanimado. Pedro había dejado de creer. Y saben que así como le pasó ayer a Pedro, le ha pasado a muchos. Y por eso, hoy, hermano, gloria al nombre del Señor, el postrer estado en que se encuentra en ese peor, porque lastimosamente tengo que decirle que han vuelto atrás. Y el que vuelve atrás no agrada mi alma, dice el Señor. Atrás se puede volver en dos aspectos, tanto en la parte literal como en la parte espiritual. Y la primera parte que el diablo quiere trabajar es tu mente. La primera parte que el diablo quiere trabajar es el área espiritual. Pedro era un hombre que ayunaba. Pedro era un hombre que oraba. Pedro era un hombre que clamaba. Pedro era un hombre que intercedía. Pedro era un hombre que predicaba. Que cuando Pedro, amén, lanzaba la red. Y ahora, cuando yo hablo de la red espiritual, ¿de qué red estoy hablando? De la palabra. Porque recuerden que ya el Señor le dijo a Pedro que ya no pescaría más. Pero, ¿qué estaba haciendo Pedro ahí? En ese pasaje, ¿qué estaba haciendo Pedro? Vamos al versículo 1 del mismo capítulo. Retrocedamos. Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta forma, o de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Cana de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo, ¿voy a qué? ¿Voy a qué? Mi pregunta es, ¿tenía que Pedro ir a pescar, sí o no? ¿Tú qué dices, Mayuri? Bueno, la hermana dice que sí. Hermana, alguien me dio por acá. Hermana Rosa, ¿tenía que Pedro ir a pescar? Pero dígalo duro. No. A ver, hermana, ¿tú qué dices? ¿Tenía que Pedro ir a pescar? No, pero tú ya dijiste que sí. Diga, venga ahí. Hermana dijo que no. ¿Tú qué dices, hermana? Hermana dice que sí. ¿Tú qué dices, Tateo? Según la enseñanza que estamos mirando. A ver, cariño, ¿tenía que Pedro ir a pescar? ¿Sí? Ya. Ustedes sí me están siguiendo. Daniel, ¿tú qué dices? Daniel dice que no. ¿Tú qué dices, Ari? Recuerden que el Señor le dijo que ya no sería pescador de qué. ¿Por qué va a pescar? ¿Por qué va a pescar? Cuando el Señor te diga no, mantente en ese no. Cuando el Señor te diga sí, mantente en ese sí. Bueno. ¿Sí me va a entender? Por eso retrocedí cuando Él le llamó. Al llamarme el Señor, recuerda que yo le dije que mantenía la familia de Pedro, ¿quién era? Era el Señor. ¿De qué se mantenía? Él lo que tenía que hacer era seguir predicando. Entonces,
como el Señor se fue, como el Señor desapareció, como ya no está, entonces Pedro se desanimó. Toque a alguien y dígale, no te desanimes. No te desmotives. La obra no funciona por los hombres. La obra funciona por el Señor. Yo me puedo ir de aquí y lo importante no soy yo. Lo importante es que el Señor esté aquí. Venga ahí. ¿Me voy a entender? Entonces, yo me puedo ir. El hermano Víctor que está aquí, él tiene que tomar la bandera. Y si no la toma él, alguien de ustedes tiene que tomarla. Porque ustedes han determinado seguir a quién. Al Señor. Amén. Cristo no los dejará. Cristo no los abandonará. Cristo los respaldará. Cristo les fortalecerá. Cristo les proveerá. Cristo les... ¿Usted lo cree o no? Pedro en ese momento dado, y muchos, miren ¿qué dice el texto? Que Pedro les dijo a los que estaban ahí, ¿vamos a qué? Un desanimado desanima a otros. Un desmotivado desmotiva a otros. Pedro no era el mismo. Pedro no era el mismo en ese momento dado. En ese momento dado Pedro no era el mismo. Pedro tenía que mantenerse en la orden del Señor que le dijo, no salgas más a ir a buscar peces, no salgas más. Pedro había visto la gloria de Dios. Yo le hago una pregunta, ¿usted la ha visto? Y la va a seguir viendo. Hermana Rosa, ¿qué iba a decir algo? O sea que, pues, pongamos así que Dios le había dicho que era pescador de hombre y no de pescado. Ellos pescaron y no cogieron nada ese día. ¿Cuándo? El día que fueron a pescar, que ya Dios les había dicho, Cristo le había dicho que... ¿La primera vez? Aquí no cogieron nada. Escuchen, póngale cuidado. Estoy hablando, en la primera vez estoy diciendo que Jesús todavía está ahí. Ahí ya Jesús está muerto. En ese pasaje Jesús ya está muerto. Pero aquí, más abajito dice que... Escuchen, ahí ya Jesús ha resucitado y se aparece. ¿Me entiende? Jesús ya ahí se aparece. ¿Ya? Porque ya les dije que tuvo ¿cuántos días? 40 días. Pero Jesús se aparecía a ellos y se desaparecía. Amén. Entonces, en ese momento dado, por eso les digo acá, Pedro, les dice el versículo 3, vamos ahí. Pedro les dijo, ¿a quién? A los otros discípulos, porque él se apareció a 7. Voy a pescar. Amén. ¿Y ellos qué hicieron? Dijeron, nosotros también. Y entraron en una barca. ¿Y qué cogieron? ¿Qué cogieron? Pregunto, ¿qué cogieron? Por eso, ¿qué cogieron? Se supone que el pescado era para qué. No, porque mire, si usted coge, bueno, yo no sé si por acá se ve, ¿no? Pero por allá en la tierra donde yo estoy, allá alguien lo sabe, ustedes saben, allá salen a pescar las canoas y muchas cuando vienen con basura. No, muchas cuando vienen con miles de pescado. Todo eso se lo comen. Y ese vender que genera ahí, le genera plata. O sea, ese es el sustento. Pero en ese momento dado que ellos van a pescar, ¿qué cogieron? ¿Por qué no cogían nada? Y cada vez que pescaban no cogían. Habían dejado de pescar hombres, habían dejado de pescar almas, habían dejado de predicar por ir ¿a qué? A sus antiguos trabajos, a sus antiguos. Por eso el Señor no quiere que nosotros volvamos atrás. No se trata de que no trabajemos, porque eso se lo dijo a Pedro. Amén. A mí no me ha dicho que no trabaje en lo secular. Es muy diferente, ¿verdad? Una cosa es que el Señor me diga, no trabajes más, que yo te voy a sostener, ¿verdad? Aunque le cuento que cuando yo empecé el ministerio, yo tuve la oportunidad, yo soy licenciado en teología, yo puedo trabajar en un colegio secular, y hasta el día de hoy nunca he trabajado en lo secular, porque Dios me ha sostenido. Y llevo 30 años en el evangelio. 30 años. Y Dios nos ha sostenido. Tengo 3 hijos. Ahora, eso no pasa con todos. ¿Ven? Pero yo
Y cuando ya iba amaneciendo, se presentó ¿quién? ¿Quién se presentó? El Todopoderoso en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Les digo, hijitos, ¿tenés algo que comer? ¿Y qué respondieron ellos? Digan, mientras Jesús no esté, no habrá nada que comer. Amén. La gente del mundo y muchos comen, literalmente, pero ellos viven de eso, ¿verdad? Pero la iglesia vive por el Señor. La iglesia se mantiene por el Señor. A la iglesia la sostiene el Señor. Estamos aquí. La obra la sostiene el Señor. A su nombre. Entonces, ¿qué le preguntó el Señor? Hijitos, el Señor se está haciendo, pero Él conoce la situación. Un ejemplo. ¿Sabe? Le ha pasado a muchos cristianos. Sirven en la obra, fogoso, están aquí, evangelizan, hacen una cosa u otra, mientras no tienen un empleo. Después de que consigan un empleo, se desaparecen. Ya no vienen a la iglesia, ya no sirven más. ¿Cuál fue el problema? Se bautizan, ya no vienen. ¿Por qué no limitan a ir a la iglesia? No está diciendo que no trabajen, no está diciendo que no busquen sustento. Lo que le está diciendo el Señor es que no te olvides de que quien te da el sustento, quien te da el empleo, quien te provee, quien te suple, ¿es quién? Es el Señor. Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Les dijeron, ¿qué dijeron? Nada. Ahora, Él les dijo, echad la red, ¿a dónde? Versículo 6. ¿A dónde? A la derecha del arco. Y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar. Wow, alguien tiene que decir gloria a Dios. Diga conmigo, la abundancia llegará, la provisión llegará cuando esté el Señor, cuando digamos al Señor, cuando se aparezca el Señor, cuando confiemos en el Señor, cuando le creamos en el Señor. Muchas veces, hermanos, pasamos muchas necesidades porque nosotros mismos dejamos al Señor, porque nosotros mismos hacemos lo que queremos, porque más nos interesa nuestro trabajo. Mire, la iglesia, se lo voy a decir hoy, y va a quedar grabado, la iglesia no depende de la alcaldía, la iglesia no depende, hermano, del ingenio de Cauca, la iglesia depende del Señor, porque si el Señor quiere un ingenio se acaba, si el Señor quiere de la alcaldía usted lo echa. A su nombre. Levante su mano y diga conmigo, gracias, Señor, porque tú eres el que me sustenta. Y al Señor, gracias, porque tú eres mi proveedor. Y al Señor, gracias, porque tú eres el que me da el alimento. Den un aplauso a Dios, a su nombre. Sin el Señor no pecaron nada, pero cuando llegó el Señor, agarraron tantas cantidades de peces que dicen que era bastante. Diga conmigo, en el Señor habrá para hoy, para mañana y para siempre. Diga, porque Él se aparecerá. Amén. Diga amén, diga amén. Él se aparecerá. Alguien quiere que se aparezca el Señor. La iglesia debe de clamar al Señor. La iglesia debe de buscar al Señor. Cuando te encuentres en diferentes necesidades, busca al Señor. Ahora sí estamos aquí. Amén. Cuando no estaba el Señor, no había nada. ¿Y cómo estaban? Digan, desnudos. Desnudos. Descubiertos. En vergüenza. Mire, yo declaro en el nombre de Jesús que la iglesia no estará para vergüenza, ni será vergüenza de nadie, ni será la pordiosera de nadie, ni la iglesia será la mendiga de nadie, porque el dueño, protector, proveedor de la iglesia es Jesucristo. Muchas veces nos pasan cosas es porque nosotros no hemos atendido el llamado, es porque nos pasa lo que le pasa en el momento dado. Amén. Muchas veces, hermano,
Cuando viene la crisis, volvemos otra vez a hacer lo mismo. No volvemos a lo mismo. Sigue adelante, sigue avanzando, continúa, que te prometió, Él te cumplirá. Dice que fiel no te adormecerá el que guarda ayer a Israel y hoy a su iglesia, a su nombre. ¿A lo bendito? Pero cuida tus vestidos. Cuida tus vestidos, no te despojes. Tú no eres vergüenza para nadie. Tú eres la niña, la consentida de los ojos de Dios. Eso es la iglesia. La iglesia no tiene que andar rogando a nadie. La iglesia ora a Dios y Dios toca los corazones. Cuando alguien te dé algo, eso fue porque ese alguien no te quiso dar. Dios lo tocó. El que le provee a la iglesia es Dios. A su nombre. ¿Nombre de Cristo? Versículo 7. Entonces aquel discípulo a que Jesús amaba, o sea Juan, dijo: Pedro es el Señor. Vamos a caer en el 8, diga. ¿En el cuál? 5. ¿En el 5? Ya, en el 5. En el 6. Le dijo: echad la red, ¿a dónde? A la derecha. Y hallaréis. Hermano, eso se llama voz y palabra de Dios. Cuando le llama la palabra, miren, Dios no es mentiroso. Él ha prometido bendecirnos, sanarnos, proveernos, yo lo creo. Y no podía sacar por la gran cantidad de peces. O sea, se llama eso abundancia. Y ahí es donde empezamos, en el 7. Amén. En el 7. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba dijo: Pedro es el Señor. Cuando yo que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron las brasas, pongan cuidado, puestas en un pez encima de ellas, y ¡pam! Y Jesús les dijo: traed los peces que acabáis de pescar. Y subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de ¿qué? De peces, 153. Y aún siendo tanto la red, no se rompió. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no permitirá que se pierda nada. Le dijo Jesús: venid y comed. Amén. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pero yo quiero retroceder. ¿Qué le dijo el Señor? Venid y qué. Venid y cenar. ¿Alguien quiere cenar con el Señor? ¿Se acuerda que Apocalipsis, qué dice Apocalipsis? Léame, hermano Alito, Apocalipsis 3:20. Aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, He aquí. estoy a la puerta. Llame. Mira, he aquí. Escúchenme. ¿Quién dice yo? El alfa, la omega, el principio y el fin. El que no miente. Dice: he aquí, yo estoy ¿a dónde? ¿A la puerta de qué? De tu casa. ¿A la puerta de qué? De tu vida. ¿A la puerta de qué? De tu corazón. He aquí, yo estoy aquí, tocando. ¿Sabes por qué muchas veces las cosas no están bien? Porque el Señor está tocando, y nosotros estamos roncando, y nosotros estamos dormidos, y nosotros estamos distraídos, chateando, y nosotros estamos en el internet y estamos metidos en otras cosas, en nuestras antiguas cosas. Pero pensando que ya está la bendición, pensando que ya está la abundancia. Escúchenme, la abundancia, la bendición está en el Señor. Entonces ábrele la puerta al Señor, ábrele la puerta que el Señor quiere. Dice: y yo entraré. Amén. Si alguien abre en esta mañana la puerta, y cenaré con él. El Señor, que le dijo ahí, amén. Cuando ellos fueron y trajeron los peces, ya Jesús estaba en la orilla, ya los peces estaban asados, y no solamente había peces, sino que había panes. Él es el Dios de los peces y Él es el Dios de los panes. ¿Cómo estaban los peces? Ya asados. ¿Cómo estaban los panes? Ya cocidos. ¿Cuánto le creemos al Señor? Muchas veces, hermano, andamos por ahí o por acá, recorriendo, divagando,
es porque hemos vuelto a nuestra antigua vida. Es porque nos hemos despojado de nuestra nueva vestidura. Cuando el Señor habla de vestidura, no habla de esto. Habla de esto en la vida espiritual. Esto simplemente es una metáfora o algo alegórico. Él habla de la vida espiritual. Y nuestra vida espiritual se concentra aquí y aquí, en la mente y en el corazón. Al nombre de Cristo. A su nombre. Usted ha determinado seguir al Señor. Habrá abundancia. Vean en Filipenses 4:19. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea Cristo. Sea Dios glorificado. Filipenses 4:19, ¿qué dice? ¿Tú lo crees, Caribe? Daniel, ¿tú lo crees? ¿Tú lo crees? No, pero ya lo leyó, léelo otra vez. Mi Dios puede suplirá todo lo que os falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. ¿Suplirá qué? Todo. ¿Y qué es todo? Pero ¿por qué los discípulos fueron otra vez a pecar? Porque no creyeron en el Señor. Porque le empezó a faltar, hermano, que nos falte todo menos el Señor. ¿Debo entender? No vuelvas a tu antigua vida. Dice la palabra de Dios, de modo, si alguno está en Cristo, y el que está en Cristo es porque ha decidido seguirlo, pero no tenía que mantenerse ahí. En el momento de lucha, de crisis, de dificultad, pero tenía que mantenerse ahí. Porque alguien le diga, no vuelvas atrás, no retrocedas atrás. El hermano Anito decía el otro día, ¿cómo era que era? ¿La rumba cómo que era? ¿La rumba cómo que era? El que venga antes se va que ahora diga conmigo que venga el Señor, que venga el Señor. Vamos, diga conmigo que venga el Señor, que venga su gloria, que venga su presencia, que venga mi vida, que venga mi casa. Ahora decimos que venga la unción, porque la unción rompe el yugo. La iglesia tiene que mantenerse esperando al Señor. ¿Cómo está la iglesia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Está caliente o está tibia? ¿Cómo está la iglesia? ¿Está fría? Una iglesia caliente es una iglesia que alaba. Una iglesia caliente es una iglesia que adora. Una iglesia caliente es una iglesia que se guarda. Una iglesia que se cuida, que se preserva, esperando a su Señor. ¿Cuántos días esperaban que el Señor iba a venir? Y así está la iglesia de hoy. Y Cristo se va a aparecer. Pero ahora que se aparezca, hermano, viene como juez. Y viene por una iglesia vestida, no una iglesia desnuda, una iglesia llena de la gloria de Dios. Una iglesia que cuando su Señor la encuentre, la halle haciendo así, como así, orando, no durmiendo, como las 5 vírgenes insensatas. Tiene que usted estar como las 5 vírgenes prudentes que aguardan a su Señor. Este mensaje yo que no lo he escuchado por ahí. Su nombre. Entonces, a nombre de Cristo, les dijo: venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Y sabiendo que era el Señor, vino pues Jesús y tomó el pan. ¿Y qué hizo? Lo partió. Y asimismo el pecado. Dice, esta ya era la que. Versículo 14. La tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos. Después de haber ¿qué? Hermano, ¿había incredulidad o no había? Voy a repetirlo. ¿Tú qué dices, Mónica? ¿Había incredulidad? ¡Ay! Que a mí se me aparezca el Señor después de resucitar. Una vez. Después que se me aparezcan 2 veces. ¿Y estas 3 veces no voy a creer? ¿Hasta cuándo que no cree? ¿Hasta cuándo que sigue igual? Había incredulidad. Reprendemos todo espíritu de incredulidad. Por eso la iglesia a veces no avanza, porque la iglesia todavía está dudando. ¿Sigo al Señor o no lo sigo? ¿Voy al culto o no voy al culto? ¿Voy a la iglesia o no? ¿Leo la Biblia o no la leo? ¿Oro o no oro? ¿Adoro o no adoro? A su nombre.
muchas otras cosas. Dios dice que el evangelio es para viejo. Bueno, el evangelio es para todo aquel que cree. A su nombre. ¿El nombre de Cristo? A su nombre. Versículo 15. Luego miren cómo el Señor llama a Pedro. Específicamente. Porque él era el pilar. Los otros también, pero el punta de lanza era Pedro. ¿Quién fue que yo voy a pecar? ¿Cómo que dijo? ¿Qué? O sea que él era la cabecilla. A ver, y los otros dijeron, nosotros también vamos. Ay, yo no voy a llorar. Ay, tampoco voy a llorar. Ay, yo no voy a llorar y tampoco voy a ayunar. Luego, a su nombre. Entonces, ¿qué hace el Señor? Versículo 15. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, primera pregunta, ¿me amas más que a estos? Hello. ¿Qué le respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le respondió el Señor? Apacienta mis corderos. O sea, cuida de ellos. Yo no te he mandado a pescar peces. Recuerdo que hace unos años predicaba a un pastor que ya se murió, Pastor Zavala, en el ministerio, solo por allá por Cúcuta. Predicador muy bueno. Cuando estuve en Tumaco yo lo seguí bastante. ¿Usted lo conoció, hermana? Pastor Zavala. Lleva mucho campo a predicar la palabra de Dios. Yo me conozco la mayoría de esos campos de Tumaco, todos. Yo me despegué ahí al corte porque un hombre que tenía de Dios. Pero cuenta él una de sus anécdotas, que en medio de una crisis, de una necesidad, dejó de predicar. Porque vienen esos momentos de crisis, donde el enemigo trata de tumbar y de dañar. Y uno se llena de rabia, de ira y de emociones y muchas cosas. Y por eso cuando un amigo le dice: no, mira, yo aquí tengo un almacén de vender chancla. Y por ahí, hermano, se puso él. Se ha mirado por ahí por la registraduría, se llama eso, o por la fiscalía. Afuera se pone una señora por ahí. Vende zapatos, botas, ¿no? Mirado. La fiscalía diga: no es que sea malo, no es que sea malo, ¿verdad? Pero cada uno a su llamado. Entonces, así era ese lugar. Y de repente él estuvo ahí. Y las personas que pasaban les decían: chancla, 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 chancla. Y de repente empezaron a pasar muchos conocidos. Y no le decían nada, pero se burlaban, pero criticaban. Y vino la voz de Dios que le dijo: yo no te he llamado para vender chanclas, yo te he llamado para que prediques mi palabra. Ese no es el trabajo para lo cual yo te he llamado, hermanos. Y dice que él reaccionó, como diga esta mañana: voy a reaccionar. Diga: voy a reaccionar. Voy a salir de este estado soñoliento donde estoy. Y sabe que él volvió a predicar. Y otra vez levantó el ministerio. Porque quien llama, equipa. Quien llama, prepara. Quien llama, capacita. Quien llama, provee. Quien llama, suple. Nosotros, la iglesia, ha sido llamada por el Señor. Dios la cuidará. Dios le proveerá. Dios la bendecirá. Dios estará con la iglesia. A su nombre. ¿Saben que vivo contento con Dios? Porque nunca me ha dejado. ¿A cuánto nos ha dejado el Señor? He sentido en mi vida a veces como que no pasa nada, pero después me reanimo, vuelvo en sí y digo: ve, lo mejor que me ha pasado es conocer al Señor, es seguir al Señor. Vienen momentos de desánimo, vienen momentos cuando uno una cosa u otra, pero luego el Señor viene por su presencia y te levanta. ¿A cuánto nos ha levantado el Señor? Diga conmigo: gracias, Señor, por levantarme, gracias por fortalecerme, gracias por animarme, gracias por sanarme, gracias por estar conmigo. Si eso ha pasado, entonces Pedro tenía que seguir al Señor. El Señor había llamado a Pedro para
que anduviera desnudándose por ahí. Al nombre de Cristo. A su nombre. ¿Sabe que desnudarse significa exhibición? Significa vergüenza. Al nombre de Cristo. Que somos la creación. Amén. De la gente. Al nombre de Cristo. Por eso la iglesia tiene que estar bien ataviada. ¿Ah? ¿Me voy a entender? Ataviado, bien ataviado. Que se cubra tu desnudez. ¿Sabe por qué? Las hijas violaron. ¿A quién violaron? En el Antiguo Testamento. Porque se emborrachó. ¿Con qué se emborrachó? Pero él se dejó emborrachar. O sea que si yo me encuentro con un amigo, y entonces tomate una y tomate otra, ¿me emborrachó el de allá o yo me quise emborrachar? No, hermana, vamos a la palabra. Vamos a la palabra, dominio. Y luego vieron su menú. Su desnudez. A su nombre. Entonces, al nombre de Cristo. Y le dijo, tú sabes. Miren lo que le preguntó el Señor a Pedro. Que si lo amaba. Y él le dijo, sí, Señor. ¿Ah, sí? Entonces, apaciéntate. Volvió a decirle segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro respondió, sí, tú sabes que te amo. Y le dice, Señor, pastorea mis. El Señor me mandó a mí a una bodega, allá, sentarme ahí, para que entre en los carros. Ve, póngalo aquí. De repente le van a montar, va para allá a Cali y me mira a mí en una bodega. ¿Y el pastor? ¿Y qué es el pastor aquí? Arreglando carros. Él me ha llamado mierda. Él me ha llamado a orar por las ovejas, por los enfermos, a predicar. Toca que diga, no descuides tu llamada. A todos que nos llaman y a cada uno con un específico. Pero muchas veces nosotros, hermanos, nos convertimos nomás de la casa al culto. No lo estoy regañando, le estoy exhortando a que se acerque al Señor y le pregunte, Señor, ¿para qué me llamas? ¿Qué quieres que yo haga? ¿En qué quieres que te sirva? A su nombre. ¿A nombre de Cristo? Y le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entriste. Cayó el semblante. ¿Por qué? Porque a Pedro no le está hablando cualquiera. Y en esta mañana, por la palabra, a usted no le está hablando cualquiera, le está hablando el Señor. A su nombre. Pedro se entristeció y le dijo el Señor, apacienta mis ovejas. De cierto te digo que cuando eras más joven, te seguías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te servirá otro y te llevará a donde quiera. Lo que está pasando con el hermano. Que ahora que te enferma, otro. Entonces, ahora que todavía puedes caminar, ahora que todavía puedes ver, amén, ahora que todavía puedes respirar, sírvele al Señor. Hermano, muchas veces cuando las personas ya tienen una edad avanzada y que tienen una enfermedad, quisiera como se diría así, pero en la juventud no la aprovechó, aprovecha ahora. Eso es lo que le está diciendo el Señor a Pedro. Ahora que estás joven, Pedro, sigue predicando, sigue avanzando, que yo no te voy a dejar, que yo voy a estar contigo. Y así como se lo dijo a Pedro, se lo dice a usted y me dice a mí también. Porque llegarán días, como dice Eclesiastés, que dirán, no hay como tenga contentamiento. Eso va a llegar, pero ahora que usted puede, predique a Cristo, hable de Cristo, testifique de Cristo, cuente de las grandes verdades, las grandes maravillas que el Señor ha hecho con usted y seguirá haciendo. ¿Cuánto lo creen? A su nombre, al nombre de Cristo. Ahora que puedes, no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios. A su nombre. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, versículo, ¿qué terminé? ¿Cómo termina el versículo? Añadió, ¿cómo termina? Sigue
O sea, vuelve otra vez. Y en esta mañana que vuelvan otra vez esas ganas de predicar. Que vuelvan esas ganas de hablarle a la gente de Dios. De echar la red a la derecha. Para agarrar, hermana. Pastor, esa prédica da a entender muchas cosas. Como por ejemplo, ahora que a mí me mandaron vaya para la clínica con Jennifer, vaya para Cali. Ay, allá ocurrieron tantas cosas. Dile que te dé un bicho. Ajá, diga. Y entonces, pues, allá le prohíben hablar de Dios a uno así. Imagínese. Todo lo que tenga que ver con Dios. A la entrada a uno le dicen bienvenido al infierno, no sé qué porque tiene susto. No sé por qué lo dicen, pero así le dicen a uno. Bienvenido al infierno le dicen a uno. ¡Oh! Y entonces, bueno, como Jennifer iba con sus ideas de que habían reportado comunidad de locos, ella preguntó, mami, ¿qué le dijeron? Y yo, no, saludando. Bueno, cuando amanece el día, las niñas y las mamás nos preguntan cómo nos habían recibido. Pues yo le dije, nos dijeron, bienvenido, pero no le quise decir nada más. Y dijeron, pero a nosotros nos dijeron bienvenido al infierno. Yo dije, a nosotros también. Y es prohibido todo lo que tenga que ver con Dios. Le quitan la Biblia a uno, porque en el bolso todo lo revisan. Y entonces, como allá todos tienen cámaras en los baños, entonces yo le decía, hasta en los baños, mami. Yo le decía a las mamás que ya estaban de acuerdo con eso. Y ellas me dijeron pues que ellas qué iban a hacer. Yo le dije, sí, tenemos que hacer mucho. Yo le dije, ¿cómo nos van a prohibir hablar de Dios y Dios que lo tiene vivo a nosotros? Si ellos están vivos por Dios. Y ahí nosotros hicimos un conflicto en la habitación que nos habían dejado a nosotros, con las niñas que estaban ahí y las mamás. Y empezamos nosotros a orar y primero a pedirle perdón a Dios por lo que nos había llevado. Cuando tú llegaste a la pieza y en la cama te caíste, lo dijiste, que le cayó un ángel. Un ángel, que había cama. había micrófonos en la cama Y nadie sabía. y nadie sabía que en la cama había micrófonos. Me di cuenta porque se había caído un ángel. Yo le dije a una de las mamás que ahora no había micrófonos. Y entonces pues lo colocamos a orar en la noche con una de las mamás y las niñas. Y mientras nosotros orábamos, los doctores, las enfermeras, todos lloraban. Porque primero empezaron a llamar para que nos acostáramos. Y me dijo la enfermera que estaba de turno, no la puedo interrumpir porque están orando. Y ahí mientras nosotros orábamos, esas doctores lloraban y a la psiquiátrica y a la psicóloga, ellas dijeron al otro día que una voz no las dejaba quietas, de que una voz les decía que la deuda de los 400.000 pesos de la paciente Jennifer, que la cancelaran, que su tratamiento siguiente. Y eso fue real, algo real, que la gloria de Dios se manifestó en ese lugar. Amén. Eso fue algo muy bonito. Y no nos pagó. Y yo no pagué los 400.000 pesos por ella. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, entonces esto tiene que entender a nosotros que aprovechemos la oportunidad que Dios nos da para hablar y testificar. Pero el Pedro, haberse quitado sus vestidos, es decir y dar testimonio de que había vuelto atrás a su antiguo trabajo, a su antigua labor. Pedro había dejado al Señor. Y así nos pasa a nosotros. Muchas veces por las necesidades volvemos a hacer cosas que ya no debemos hacer. Leamos aquí en Colosenses 3:12, que ya estamos cerrando. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, en entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Entonces, lo primero que el texto dice, él dice que nos vistamos como qué. Entonces, Pedro, ¿quién era? Un escogido. Ahora le pregunto a usted, hermana Elena, ¿usted es escogida?
Te vístase como escogido. Lo que hay en la escogida, vístete como escogida. Y todos, esto no solamente para la que sino para todos. Vistámonos como que se diga que realmente somos escogidos. ¿Ah? Y pocos, nosotros somos escogidos. Escogido quiere decir selecto. Escogido quiere decir separado a su nombre. Ahora, ¿cómo que tenemos que vestirnos como escogidos? ¿Tú quieres que sea escogida? Escogido. ¡Escogida! ¡Oye, escogida! ¡Oye, escogida! ¡Una escogida, hija! ¡Qué privilegio! ¡Tú eres escogido, hijo, escogido! A su nombre. No me grito. ¿Y qué más dice? Santos. ¿Qué santo? Apartado. ¿Qué santo? Consagrado. ¿Qué santo? Separado. A su nombre. Dice, y amados de qué? Entrañable misericordia. O sea, nosotros debe haber un cambio en nuestra vida. De benignidad, o sea, ser benignos, buenos, humildes, mansedumbre, paciencia, soportando unos a los otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre toda cosa vestido de qué? ¿De qué? Amor. Esas 4 letricas que nos faltan de amor. ¿Ven? Así que si nos despojamos de nuestro vestido, a volvernos a colocar, no a tirarnos al mar, porque el mar representa a la gente. La gente no lo puede cubrir. Quien nos cubre es Cristo. A su nombre. Pero en lo humano, literal, él se tiró al mar, pensando que ya se iba a cubrir. ¿Verdad? Usted ve en los diciembre, en los centros, ¿cómo anda la gente? Ahí anda la gente. Pero no es esa gente, hay un montón de cristianos. También. Es lo mismo, la misma situación. La gente cristiana es diferente. ¿La va a entender? No que usted no sabe, yo no estoy diciendo que no sabe. No. Usted tiene que marcar la diferencia. ¿Es su nombre? Ya conmigo, el cristiano tiene que marcar la diferencia. ¿Por qué? Porque es escogido. Porque es escogida. ¿Pero? Por eso, diferente. Digan lo que digan, hablen lo que quieran. ¿Cómo es que tiene una hermanita? ¿Recuérdalo? Hermana. Ve, pero Camila ya no se reúne con nosotros. Ve, pero ¿para qué se reúne? ¿Chinear? No. Ve, pero Camilita, ahí tómate una, pues. Anito, tómate una por hora, pues. Ahora que él se cree santo, pues sí es santo. Sí es santo. Por ejemplo, anoche mi familia me preguntó por qué no me enviaron un día conmigo. Ah, sí. Y échale para aquí. Y échale para allá. ¿Qué piensa el Señor? ¿Qué dice el Señor? A veces uno le pone cuidado más lo que diga la gente. No, ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo lo mira el Señor? La tercera vez el Señor le dijo a Pedro, ¿me ama? ¿Sabe qué hizo Pedro? Se avergonzó porque él sabía que había dejado el ministerio. Él sabía que había dejado el liderazgo. Él sabía que había dejado la obra. Cuando no estaba el Señor iban a pecar, pero cuando apareció el Señor volvieron a matar. Necesitamos al Señor. Necesitamos meternos con el Señor. Necesitamos asirnos con el Señor a su nombre. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo lo van a hacer? Oremos a Dios. Padre, bueno, Dios Todopoderoso, en esta mañana otra vez para que me diga. Entonces oremos al Señor que se haga su voluntad. Amén. Porque la voluntad del Señor es agradable y es perfecta. Diga. Amado Padre, buen Dios Todopoderoso, en esta mañana nos gozamos en ti.
nos regocijamos en ti. Dura es tu palabra, Señor, que nos golpea. Señor, nos parte, nos quebranta. Pero por momentos es necesario, porque todavía hay pelo, hay ego. Todavía, Señor, hay deseos de seguir en la antigua vida. Cuando la Biblia dice, no acordéis de las cosas pasadas, ni las traigáis a memoria. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz y la veréis, dice el Señor. Señor, los discípulos volvieron atrás, volvieron a sus antiguos trabajos, a sus antiguas labores, y hasta Pedro, Señor, mientras tú estuviste, nunca le faltó nada, nunca, porque tú suplías, Señor, sus necesidades. La casa de Pedro, la casa, Señor, de cada uno de los discípulos que llamaste, y ellos volvieron atrás. Pero tú te les apareciste para reanimarlo en esta mañana. Reanima al que tengas que reanimar. Levanta al que tengas que levantar, Señor. Ministranos fe y ayúdanos a seguir en adelante por encima de las adversidades, de los conflictos, de las circunstancias, Padre, el dolor. Mira a nuestra hermana, Señor, que en estos tiempos nos ha estado acompañando, pero no ha podido venir porque se encuentra en una sala. Señor, después de haberle dado una alta, volvieron a llevarla. Dios mío, el poder de la vida y de la muerte está en ti. Nosotros oramos para que le des vida, para que la levantes de ahí, porque tú todo lo puedes. Oramos para que le des una nueva oportunidad, Señor. Si se la diste a Lázaro aún estando muerto, si se la diste al hijo de la viuda de ahí, a Talita, Señor, le pedimos que se la dejen a ella también. Por tu gracia, por tu perdón, por tu amor y por tu misericordia. Dale una nueva oportunidad, Padre, si está en tu perfecta voluntad. Porque nosotros no podemos resucitar ni podemos sanar a nadie. Tú eres el sanador. Tú eres el todopoderoso. Y a tu palabra, Señor, se levanta lo que está caído, se sana lo que está enfermo, resucita lo que está muerto. Reanima, Señor, y ayúdala. Padre, dale una nueva oportunidad. A los que estamos aquí, Señor, Dios mío, cualquiera que sea la situación, el motivo, la razón, la circunstancia que quizás nos desanimó, nos desmotivó, vuelve a renacer en nosotros una esperanza viva para que esos deseos, esas ganas, esos sueños, esas metas, esos proyectos, a pesar de los obstáculos, de cualquiera que sea la irregularidad que hayamos sentido, que hayamos mirado, Señor, tú siempre estés ahí, mostrándonos tu poder. Señor, hoy hemos mirado un ejemplo de cómo Pedro y los discípulos volvieron atrás a sus antiguas labores. Y alguien podría decir, pero no era malo. Pero es que, Señor, ya tú los habías escogido, tú los habías separado para predicar. Por tanto, ir y hacer discípulos. Tú lo habías llamado para alcanzar las almas. Y tú llamaste aparte a Pedro y dijiste, Pedro, me amas. Tu palabra dice que el que te ama, tu palabra guardará. Señor, a veces hablamos, Señor, pero no obedecemos. Ayúdanos a obedecerte, a serte fieles y por sobre todo a creer en ti, entendiendo que el que empezó la buena obra la perfeccionará. Que no nos sigamos tanto el trabajo, Señor, porque el trabajo no lo pueden quitar, el trabajo se puede acabar, el trabajo lo podemos perder. ¿Y dónde está la vida? ¿Dónde está la salud, Señor? ¿Dónde está el hecho de que te podamos servir, Dios? Ayúdanos a creer. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Hoy renunciamos en el nombre de Jesús todo espíritu de duda, todo espíritu de incredulidad, de miedo, todo espíritu de confusión se va en el nombre de Jesús.
nuestros ojos, nuestra mirada única y exclusivamente en ti, Dios. Y no despojarnos del vestido nuevo que nos has puesto, de la ropa nueva, tanto física como espiritual, Señor. Porque Pedro volvió a quitarse la ropa nueva y se quedó desnudo. Y cuando tú te apareciste, sintió vergüenza. Gracias, Señor, porque nuestra vida jamás seguirá siendo la misma. Porque hemos decidido seguirte. Hemos determinado servirte. Y es, Señor, lo mejor que nos ha pasado. Y en aras de aquello nos mantendremos, Señor. Solo te pedimos que nos guardes de no retroceder, de no hacer cosas indebidas, de mantenernos firmes y constantes en tu obra creciendo. Padre, yo te pido que bendigas la iglesia. Bendice cada entrada, bendice cada salida, bendice cada empresa, bendice cada microempresa, bendice cada negocio, bendice cada trabajo, bendice cada empresa de bazar, bendice cada alacena, bendice cada hogar, bendice cada familia, porque tú has prometido, Señor, suplir todo lo que falta conforme a tu riqueza en gloria. Pero que ni por nada ni nada volvamos atrás, porque creemos que habrá peces y habrá panes, que habrá abundancia, que habrá prosperidad. Señor, gracias. ¿Cuánto levanta su mano y le dan gracias a Dios? Dile, Señor, gracias, 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 gracias. Dale fuerte palmas a Dios. En tu mano está nuestra vida, Señor. A su nombre.